Acompáñeme a Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, verso 16. Jeremías capítulo 6, verso 16. ¿Usted me dice amén cuando llegue ahí? Gloria a Dios. Dice: así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron: no andaremos en él. Señor, envía tu palabra. Permite, Señor, que seamos vasos idóneos en esta ocasión para trasladar tu bendita palabra lo más exacta como tu Espíritu Santo quiere, Señor, que la traslademos. Te pido, Padre, que los oídos estén circuncidados. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros tenga el corazón sensible. Quita todo estorbo en las mentes, quita todo estorbo en las almas, quita todo prejuicio, Señor, quita todo aquello, Señor, que nos limita para que tu palabra produzca el fruto necesario para estos tiempos en medio de tu iglesia. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Note que en el verso dice: paraos en los caminos, plural. Y preguntad, dice, ¿cuál es el buen camino? Singular. Yo le pongo demasiada atención a esos detalles en la palabra, porque hoy en la mañana me decía el Señor: los caminos, plural, son del hombre. El camino es mío. ¿Nota? Los caminos son del hombre. El camino es del Señor. Ya en el Nuevo Testamento, Cristo se define como el camino. No dice yo soy los caminos. Y es interesante ver que a los primeros cristianos, lo vimos el día viernes, precisamente en ese capítulo 9, donde se narra la conversión del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, dice que a los cristianos en ese tiempo les llamaban los del camino. Y es que, hermanos, la vida cristiana, el evangelio no es un credo. El evangelio no es un conjunto de doctrinas. El evangelio es una forma de vida. El evangelio es caminar hacia esa estatura del varón perfecto, porque el camino es Cristo. Nosotros no podemos caminar en nuestros caminos. Dice que nuestros caminos están en este nivel, pero que el camino de Dios es mucho más alto, dice. Amén. Entonces, hermanos amados, yo quiero traer en esta mañana una exhortación que puso el Espíritu en mi corazón. Usted júzguela, usted analícela. Yo le pido mucho al Señor que me dé la gracia para poder compartir con la fuerza con la que el Espíritu lo compartió conmigo. Yo creo que son tiempos difíciles y el contexto de este pasaje, gracias, que nosotros leemos acá, es un contexto que usted lo puede leer en casa detenidamente, pero a Jeremías le llamaron el profeta llorón, porque el Señor lo ponía a llorar. Y era un hombre que daba el mensaje llorando. Yo creo que la iglesia del Señor necesita hombres que otra vez den el mensaje de Dios llorando.
porque logran visualizar lo que viene sobre la iglesia, porque logran visualizar lo que viene sobre el mundo, porque logran entender lo que Dios está a punto de hacer y que no es bueno, porque son justos juicios de Dios. Usted puede notar que este pueblo necesitó de este atalaya llamado Jeremías, al que Dios lo preparó, lo vimos el miércoles, en la preexistencia. Yo lamento mucho que usted ha escogido oír la palabra en esta iglesia fragmentada. Es decir, al decidir no venir a cada culto, usted está tratando de solo oír una parte. Y eso no nos permite a nosotros tener toda la idea completa, el mensaje completo que Dios quiere trasladar en este lugar. Pero yo sé que tiene problemas de trabajo, o algunos se agarran del trabajo. Yo sé que tiene problemas de economía porque tal vez no le alcanza para la gasolina si tiene vehículo, o no le alcanza para el bus si tiene que caminar a pie. Pero yo quiero animarlo a usted a que venga todo el tiempo. Yo lo animo. Aquí hay gente que viene de lejos. Aquí hay gente que viene más lejos que lo que usted probablemente viene. Yo lo animo a que no sea cristiano de domingo. Yo lo animo a que oiga el completo mensaje de Dios. Jeremías fue preparado en la misma preexistencia para darlo por profeta a las naciones, pero especialmente fue levantado como un varón centinela, como un varón atalaya para hablarle al pueblo. Hoy en día hay demasiados pocos centinelas. Hay demasiado poco ministro que se está atreviendo a decirle a la iglesia, y por qué no también decirle al mundo, lo que está a punto de suceder. Y es que note usted que lo que sucedía en Israel era realmente una situación tan difícil para Dios. Y uno puede entenderlo cuando lee algunos versos. Desde el verso 11 del capítulo 6, yo lo voy a leer muy rápidamente, solo como un contexto. Y dice: pero yo estoy lleno del furor del Señor. Hay ministros que se tienen que llenar del furor del Señor. Y esa palabra furor es muy fuerte. Yo estoy lleno del furor del Señor. Estoy cansado de retenerlo. Y ahora note usted que dice: derrámalo sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes, porque serán apresados tanto el marido como la mujer, el viejo y el muy anciano, y sus casas serán entregadas a otros, juntamente con sus campos y sus mujeres. Porque extenderé, dice Dios, mi mano contra los habitantes de esta tierra. Está hablando de Jerusalén, está hablando de Judá, declara el Señor. Porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Esa era la situación de Israel en ese tiempo. Y note cómo los ministros actuaban. Curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo: paz, paz, pero no hay paz. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado. Ni aún han sabido ruborizarse, por tanto caerán entre los que caigan. En la hora que yo los castigue serán derribados, dice el Señor. Es el contexto. Dice la palabra de Dios que Dios es lento para la ira, ¿sí?
y grande en misericordia. Acompáñeme a Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, verso 16. Jeremías capítulo 6, verso 16. Usted me dice amén cuando llegue ahí. Gloria a Dios. Dice: así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron: no andaremos en él. Señor, envía tu palabra. Permite, Señor, que seamos vasos idóneos en esta ocasión para trasladar tu bendita palabra lo más exacta como tu Espíritu Santo quiere, Señor, que la traslademos. Te pido, Padre, que los oídos estén circuncidados. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros tenga el corazón sensible. Quita todo estorbo en las mentes, quita todo estorbo en las almas, quita todo prejuicio, Señor, quita todo aquello, Señor, que nos limita para que tu palabra produzca el fruto necesario para estos tiempos en medio de tu iglesia. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Note que en el verso dice: paraos en los caminos, plural. Y preguntad, dice, ¿cuál es el buen camino? Singular. Yo le pongo demasiada atención a esos detalles en la palabra, porque hoy en la mañana me decía el Señor: los caminos, plural, son del hombre. El camino es mío. ¿Nota? Los caminos son del hombre. El camino es del Señor. Ya en el Nuevo Testamento, Cristo se define como el camino. No dice yo soy los caminos. Y es interesante ver que a los primeros cristianos, lo vimos el día viernes, precisamente en ese capítulo 9, donde se narra la conversión del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso. Dice que a los cristianos en ese tiempo les llamaban los del camino. Y es que, hermanos, la vida cristiana, el evangelio no es un credo. El evangelio no es un conjunto de doctrinas. El evangelio es una forma de vida. El evangelio es caminar hacia esa estatura del varón perfecto, porque el camino es Cristo. Nosotros no podemos caminar en nuestros caminos. Dice que nuestros caminos están en este nivel, pero que el camino de Dios es mucho más alto, dice. Amén. Entonces, hermanos amados, yo quiero traer en esta mañana una exhortación que puso el Espíritu en mi corazón. Usted júzguela, usted analícela. Yo le pido mucho al Señor que me dé la gracia para poder compartir con la fuerza con la que el Espíritu lo compartió conmigo. Yo creo que son tiempos difíciles y el contexto de este pasaje, gracias, que nosotros leemos acá, es un contexto que usted lo puede leer en casa detenidamente, pero a Jeremías le llamaron el profeta llorón, porque el Señor lo ponía a llorar. Y era un hombre que daba el mensaje llorando.
Yo creo que la iglesia del Señor necesita hombres que otra vez den el mensaje de Dios llorando, porque logran visualizar lo que viene sobre la iglesia, porque logran visualizar lo que viene sobre el mundo, porque logran entender lo que Dios está a punto de hacer y que no es bueno, porque son justos juicios de Dios. Usted puede notar que este pueblo necesitó de este atalaya llamado Jeremías, al que Dios lo preparó, lo vimos el miércoles en la preexistencia. Yo lamento mucho que usted ha escogido oír la palabra en esta iglesia fragmentada. Es decir, al decidir no venir a cada culto, usted está tratando de solo oír una parte. Y eso no nos permite a nosotros tener toda la idea completa, el mensaje completo que Dios quiere trasladar en este lugar. Pero yo sé que tiene problemas de trabajo, o algunos se agarran del trabajo. Yo sé que tiene problemas de economía porque tal vez no le alcanza para la gasolina si tiene vehículo, o no le alcanza para el bus si tiene que caminar a pie. Pero yo quiero animarlo a usted a que venga todo el tiempo. Yo lo animo. Aquí hay gente que viene de lejos. Aquí hay gente que viene más lejos que lo que usted probablemente viene. Yo lo animo a que no sea cristiano de domingo. Yo lo animo a que oiga el completo mensaje de Dios. Jeremías fue preparado en la misma preexistencia para darlo por profeta a las naciones, pero especialmente fue levantado como un varón centinela, como un varón atalaya para hablarle al pueblo. Hoy en día hay demasiados pocos centinelas. Hay demasiado poco ministro que se está atreviendo a decirle a la iglesia, y por qué no también decirle al mundo lo que está a punto de suceder. Y es que note usted que lo que sucedía en Israel era realmente una situación tan difícil para Dios. Y uno puede entenderlo cuando lee algunos versos. Desde el verso 11 del capítulo 6, yo lo voy a leer muy rápidamente, solo como un contexto. Y dice: pero yo estoy lleno del furor del Señor. Hay ministros que se tienen que llenar del furor del Señor. Y esa palabra furor es muy fuerte. Yo estoy lleno del furor del Señor. Estoy cansado de retenerlo. Y ahora note usted que dice: derrámalo sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes, porque serán apresados tanto el marido como la mujer, el viejo y el muy anciano, y sus casas serán entregadas a otros, juntamente con sus campos y sus mujeres. Porque extenderé, dice Dios, mi mano contra los habitantes de esta tierra. Está hablando de Jerusalén, está hablando de Judá, declara el Señor. Porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Esa era la situación de Israel en ese tiempo. Y note cómo los ministros actuaban. Curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo: paz, paz, pero no hay paz. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado. Ni aún han sabido ruborizarse, por tanto caerán entre los que caigan. En la hora que yo los castigue serán derribados, dice el Señor. Es el contexto.
Dice la palabra de Dios que Dios es lento para la ira, ¿sí? Y grande en misericordia. ¿Cuántos años pasaron para que Israel colmara la medida de la paciencia de Dios? ¿Cuántas atrocidades hizo el pueblo de Israel hasta lograr que el furor de la ira de Dios, el que es lento para la ira, desencadenara juicios tan tremendos y tan terribles que si usted los lee despacio en Jeremías capítulo 6, capítulo 7 y todo Jeremías está lleno de los juicios que vinieron sobre Israel, juicios tan terribles. Yo le aseguro que la mayoría de ustedes no ha leído Jeremías, mucho menos las lamentaciones de Jeremías, porque cuando uno lo empieza a leer, le entra un pavor a uno, le entra un temor reverente de saber que Dios, sigue diciendo la Biblia, que es fuego consumidor. Dios es amor, por supuesto, su esencia es amor. Pero también Dios es fuego consumidor y se nos ha olvidado que Dios es así. Y Jeremías nos recuerda la naturaleza de Dios, que puede ser grandemente amoroso, pero dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios que vivo. Se nos ha olvidado. Y por eso el Señor, todavía tratando de trasladar un mensaje a través de Jeremías, dice, paraos en los caminos. Si los caminos son los caminos del hombre, cada uno de los que están aquí, por jóvenes que sean, han escogido seguir un camino. Yo le puedo asegurar que cada uno de los que estamos sentados aquí, vivimos en buena parte de nuestra vida el camino que hemos decidido caminar. De una manera muy religiosa entendemos y creemos y sabemos que el camino es Cristo, pero no lo seguimos. Hoy en día, cada uno de nosotros está escogiendo su camino. La iglesia y las iglesias han escogido su camino. Los ministros han escogido su camino. Yo espero en Dios que usted tenga la clara conciencia y la clara certificación del Espíritu Santo que el ministro que está en este lugar ha escogido el camino del Señor. Yo espero que usted los tenga, porque si usted no tiene esa certeza, puede moverse fácilmente de este lugar a buscar donde hay alguien que tenga el camino de Dios. Porque dice, paraos. Y eso significa que yo vengo caminando y me paro, me detengo. Tengo que tomar una pausa, tengo que poner mi vida en pausa en algún momento para examinar lo que estoy haciendo. No es posible que sigamos viniendo a la iglesia, hermano amado, y que después del día domingo, donde la mayoría de nosotros viene, tomemos la semana para hacer lo que a nosotros nos venga en gana, siguiendo nuestros caminos. Es importante que nosotros, hermanos, podamos detenernos, porque yo creo que siempre es bueno detenernos para examinar si no tomamos una vereda equivocada. Note usted que dice, paraos en los caminos, paraos en tus planes. Todos aquí estamos desarrollando planes. Los jóvenes están estudiando para un plan. La pregunta ¿es el plan de Dios o es el plan de ellos? Los mayores tenemos planes. Estamos desempeñando trabajos, estamos desempeñando actividades comerciales, estamos haciendo muchas cosas. La pregunta ¿es nuestro camino o es el camino del Señor? En la medida, la misma prosperidad económica no define que estás siguiendo el camino de Dios. No te vayas a equivocar pensando
que porque tienes prosperidad económica es el camino de Dios, porque esa prosperidad económica te puede estar llevando a otros caminos. Tú tienes que estar seguro que lo que estás haciendo, yo tengo que estar seguro que lo que yo estoy haciendo realmente obedece al camino de Dios. Solo hay un camino, no hay muchos caminos. Y aquí hay caminos como personas que están en este lugar, en esta mañana. Hay muchos caminos. Y dice, detenidos, mirad. Hay que observar. Si nos detenemos, tenemos que observar nuestro camino. Tenemos que observar si nuestra familia está siguiendo el camino. Tenemos que detenernos a pensar, hermano amado, si estamos en el camino o allá están las señales del camino y nosotros nos desviamos. Eso es lo que está tratando de mostrar el Señor a Israel, porque Israel se desvió, no se dio cuenta quizá cuando empezó a desviarse, porque la vida, hermano amado, cristiana, se puede desviar de una manera muy rápida sin que nos demos cuenta. Es demasiado sutil la manera como nos podemos desviar. Y ese mirar no es solamente mirar con los ojos, es mirar más allá. Es un mirar espiritual, es un discernir dónde estamos parados. Es pensar y es examinar si mi vida está realmente detenida o sostenida en la roca que es Cristo, o nosotros hemos levantado nuestros propios andamiajes donde creemos nosotros que nuestra vida va a estar sostenida. Muchos de nosotros juzgamos las circunstancias que nos acontecen diariamente pensando que estamos gozando del favor de Dios por esto, por esto y por esto y por esto, viendo las circunstancias que nos son favorables y estamos creyendo que eso significa que estamos en la voluntad de Dios. No tan rápido, no es tan fácil. Tiene que haber un verdadero testimonio de parte del Espíritu de Dios. Y usted va a encontrar aquí que hay una condición espiritual muy importante al final de este verso, que es una buena prueba si nosotros estamos en nuestro camino, en nuestra senda, en nuestro plan, o estamos en el camino. Y después de examinar, dice, preguntad. Yo le decía, Señor, ¿y a quién le vamos a preguntar? Si hoy los ministros están siguiendo sus propias rutas. Quizá por eso la profecía hoy decía que Jesús es nuestro pastor. Pero ¿está usted interrogando al Señor? ¿Le está preguntando usted? Porque dice, paraos, mirad, y luego dice, preguntad. ¿Cuál es el camino? Indudablemente que nosotros tenemos que preguntar por los senderos antiguos. ¿Cómo dice su versión? Por las sendas antiguas. Muchos aquí estarán pensando, ese mensaje ya me lo sé. Tal vez ya se lo sabe, pero el problema es, la verdad es, usted está preguntando por las sendas antiguas. Por la senda antigua. Y es que aquí se utiliza una palabra que yo quiero recordar, y es la palabra antiguo. En hebreo es olam. Es una palabra muy interesante. Usted la puede ampliar en su propio estudio. Pero es una palabra que incluso define uno de los nombres de Dios, el Olam. Así se llama la iglesia del hermano Julito García en Escuintla. Y eso lo que significa es el eterno. La palabra Olam a nosotros nos habla de lo eterno de Dios,
Pero cuando la unimos con senda antigua o senda eterna, también da la idea de perpetuidad, algo que no tuvo principio y no tiene final. Cuando dice preguntad por la senda antigua, está diciendo pregunten por aquello que empezó en el mismo corazón de Dios desde la eternidad. Dios tiene una senda antigua para el hombre. Y la senda antigua de Dios para el hombre es lo único que lo va a hacer funcionar bien en la tierra. Usted tiene que entender que lo trajeron a la tierra con un plan predeterminado de parte de Dios para que en esta tierra donde somos probados, porque la tierra es un probatorio, es un lugar intermedio, hermano. La tierra no es el estado final para nosotros. Por eso la vida que es tan efímera, dice que es como la flor de la hierba, el hombre que hoy nace, crece, se reproduce y muere. Los 70 u 80 años, o quizá 90 o 100, que muy pocos logran llegar hasta ese tiempo, comparados con la eternidad, son un suspiro. La vida en la tierra no es la meta final. ¿Cuántos lo saben? ¿Usted sabe que la vida en la tierra no es la meta final? Entonces, ¿por qué vive como que si fuera la meta final? ¿Por qué se esfuerza como que si fuera la meta final? ¿Por qué nos esforzamos como que si fuera la meta final? ¿Por qué en esos 70 u 80 años que nosotros podemos vivir, al final de la vida chequeamos que tal vez 40 años nos las pasamos trabajando, tratando de obtener los bienes y servicios que el dinero puede proveer, y muy poco tiempo verdaderamente pasamos buscando lo eterno? Al final de la vida, si pudiéramos hacer una contabilidad y sacar un balance, nos daríamos cuenta que tal vez alguien oró un año de esos 80 años, si acumulamos los tiempos en que oró, si es mucho. Que vino a la iglesia otro año. Porque acuérdese que usted viene a la iglesia 2 horas, 3 horas, a lo máximo, semanales. Eso significa que usted le da a Dios 52 horas al año. O mejor dicho, si viene 2, le da 104 horas. Si viene 3, le da 156 horas. O por ahí. Al año. Si usted divide esas 156, o si usted quiere 200 horas. Hermano, yo soy de los que vengo 3 veces a la iglesia. Qué bueno, multipliquemos eso y lleguemos a 1000 horas en la iglesia al año. ¿Cuántos días son? 1000 divide 24, ¿cuánto es? Son como 21 días. Y si usted se convirtió a los 70 y viene a la iglesia 10 años, van a ser 210 días. Ni siquiera un año estuvo usted en la iglesia. ¿Se está dando cuenta de lo que le quiero decir? La vida laboral son 44 horas, ¿no es cierto? ¿Sí? Son 44 horas la semana inglesa. Por 4 serían ¿cuánto? 176 o 72, 76 horas. ¿Sí? ¿Esos cuántos días son? Ayúdenme los matemáticos. Deben ser como 10 días, ¿no? O como 7 días. 7 días completos de 24 horas. Multiplicados por 12. $70 y algo multiplicado por 12. ¿Cuántos son? 84. 84 días laboramos al año. ¿Hicimos bien las cuentas? ¿No las hicimos bien? Bueno, 44 horas a la semana son como 2 días a la semana. Por 4 son 8 días al mes. 8 por 12. ¿Cuánto es 8 por 12? 96, ¿verdad? 96 días
¿Estoy bien o estoy mal? No, son menos, ¿verdad? Bueno, hágame por favor alguien ahí la cuenta, si tiene su celular. Para eso se saque su celular y hágame la cuenta. Lo que le quiero tratar de decir a usted es que sin duda nosotros nos pasamos trabajando con 8 horas diarias buena parte de nuestra vida. Es más, si usted es un dormilón, usted duerme la tercera parte de sus 80 años, si es que va a vivir 80. 8 horas es la tercera parte. ¿No cree que nosotros deberíamos de aprovechar mejor esas horas para que nos ministre el Espíritu en sueños? Para que nos ministre el Señor de diferentes formas por medio del Espíritu, porque David aprovechaba su sueño y decía, en paz me acostaré. Pero ¿cómo te puedes acostar en paz si te echaste una película de balazos? ¿Cómo te puedes acostar en paz si te echaste una película de violencia? Solo por decir algunas cosas. El pueblo de Israel no había estado viviendo en los últimos años, cuando Dios le habla por medio de Jeremías, en la senda antigua. La pregunta es, ¿cuál es la senda antigua? ¿Será lo que predicó el hermano Otto nada más? Para muchos la senda antigua es solamente lo que el doctor Ríos predicó. ¿Será que la senda antigua es más que lo que un hombre pudo predicar en una generación? ¿Qué será la senda antigua? Si es la que hace funcionar la vida de las personas. Si es el perfecto plan de Dios para que las cosas a nosotros nos funcionen bien. ¿Cuántos de nosotros tenemos, hermano, la frustración que hay cosas que no nos funcionan bien? ¿Alguno de aquí se siente frustrado porque no le funcionan bien las cosas? Yo me siento frustrado a veces. Y todos los que no levantaron la mano son unos mentirosos porque también se sienten frustrados. Aunque no digan amén. ¿Cuántos sienten que la familia no les funciona bien? Ayer fui invitado a una iglesia que no conocía. Una iglesia en la Colonia Maya. Estaba nervioso para ir a la Colonia Maya. Invité a un hermano para ir conmigo, pero no podía. Mejor ya no invité a otro. Nunca puede. O tal vez alguno de ustedes ¿quiénes hubieran podido ir conmigo? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguros? Ah, bueno. La próxima vez los invito. A ver si es cierto. Y era una cena matrimonial. Me dio tanta nostalgia porque aquí hace rato que no hacemos una cena matrimonial. Y me dio nostalgia, me puse a meditar. Que en alguna ocasión yo hice viernes familiares allá en el Naranjo. ¿Y sabe qué? La gente se aburrió de oír temas familiares. Empecé en Monteverde a hacer reuniones matrimoniales también los viernes. ¿Y sabe qué? La gente no llegaba. Así que me di por vencido. Pero ¿cuántos saben que es necesario ver lo que Dios dice acerca de nuestras familias para ponerlo por obra? Bueno, como en mi propia congregación no les interesan los temas matrimoniales, me invitan a otros lugares para que los predique. Y habían unas 40 parejas en esa iglesia ávidas de oír el diseño de Dios para la familia. Pero platicando con el pastor, sabíamos que él me contaba que no había sido fácil, que desde que me invitó para ir, dije yo, tendré algo. Empezaron las batallas en su iglesia, en las familias. Y es que yo le tuve que recordar a él y le tuve que decir que Dios tiene metidas las manos en los matrimonios para bendecirlos y para restaurarlos, pero también el diablo tiene metidas las manos en las familias para destruirlas. Y al diablo no le gusta
que se hable de restauración familiar en las iglesias. Ponga los canales de televisión y los canales cristianos y se va a dar cuenta que casi nadie habla de la familia. Se habla de muchas cosas, menos de la familia. Y yo les hablé de una senda antigua que está plasmada en el primer libro de la Biblia y que hay que aplicarlo en los matrimonios. Que si usted se porta bien y viene a los cultos, también aquí lo vamos a poder platicar. Porque son necesarias, porque la mitad de la iglesia levantó la mano haciendo ver que hay frustración en cuanto a la familia. Cuando yo veo a todas las familias que tienen hijos pequeñitos, yo me gozo, pero me pongo a pensar, todavía no están viviendo lo que es bueno. Porque de chiquitos qué bonitos son. Como dirían los gringos, cute. ¿Verdad? Son especiales. Alaban. ¿Ha visto usted a los niñitos alabar? Levantan las manos. Yo recuerdo cuando una de mis hijas chiquitita cantaba, echó a la mar los carros del... Solo eso se pasaba cantando usted. Y hace rato que se le olvidó. Pero me imagino que también a sus hijos. Hoy cantan lo de Madonna, que más parece hija del diablo que otra cosa. Hoy cantan lo de moda. ¿Y se ha dado cuenta cómo les cuesta alabar? Hermanos amados, en nuestra iglesia a nuestros hijos les cuesta alabar. Les cuesta meterse en la adoración. Cuando traen a los muchachitos y se sientan acá, no los que entraron ahorita, sino que los niños que estaban acá, para aclarar, yo los observo. Y tienen que ver cómo los mueven, ¿verdad? Ahí están las maestras y yo les veo las caras a los niños y están... Y la pregunta es ¿por qué? Porque no hay senda antigua vivida en la casa. El problema está en los hogares. Hay muchas sendas antiguas y probablemente estos domingos vamos a hablar algunas de esas sendas antiguas. De hecho, toda la palabra es una senda antigua porque salió de lo profundo del corazón de Dios. Es palabra que dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Eso es senda antigua. Olame es algo inmutable, algo que no cambia, algo que es de la misma naturaleza de Dios, porque es eterno. Y qué maravilloso que el verbo es eterno. Y verbo es palabra. La palabra de Dios, la senda antigua es eterna. Pero dice el verso, preguntad cuál es el buen camino. Yo insisto, es plural, porque el buen camino, el camino bueno, solo es uno. No hay muchos caminos, hermano. Olvídese de esa patraña que dicen que todos los caminos llegan a Roma. Olvídese de esa patraña que todos los caminos llegan a Dios. La Biblia habla claramente que solo hay un camino y el Señor, de una manera que tal vez no comprendemos, dijo, yo soy el camino. No dijo un credo, no dijo el judaísmo es el camino, no dijo el cristianismo es el camino, no dijo otra religión es el camino. Él dijo, yo soy el camino. Véanme a mí, conózcanme a mí, vivan como yo y entonces estarán en el camino. No dijo, sépase toda la doctrina Elim. No dijo, sépase toda la doctrina presbiteriana o bautista o pentecostal. Lo que dijo es, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.
Yo lo quiero llevar a Mateo capítulo 11 rápidamente. Capítulo 11 del Evangelio de Mateo dice, el Señor Jesús conecta con Jeremías, porque lo maravilloso de la Biblia es que fue escrita por un solo autor. Capítulo 11 de Mateo, verso 28 dice, venid a mí, todos los que estáis cansados. Esto es fatiga. Y la fatiga viene del trabajo duro. ¿Cuántos aquí están fatigados, hermano? ¿Está usted fatigado? Sí. Seamos honestos, ¿está usted fatigado? ¿Está usted fatigada del trabajo duro? Las amas de casa que trabajan, no solamente trabajan afuera, trabajan en casa. Venid a mí los que estáis trabajados, los que estáis cansados y cargados, y yo, dijo el Señor, os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros. Qué raro es el evangelio, ¿verdad? Que para descansar hay que ponerse un yugo. ¿Y usted cree que los yugos pesan? Los yugos de los bueyes deben de pesar, son de madera sólida, son piezas fuertes de madera, donde todavía usan ese tipo de arados. Y el Señor dice, yo os haré descansar, pero tomen mi yugo. Ahora sí hay que poner los ventiladores. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe qué quiere decir eso en el original? Eso quiere decir recreación. No es la recreación, no es el instituto de recreación llamado IRTRA, al que nos gusta ir. No es la recreación que usted escoge para ir a la playa o ir a hacer un deporte, sino que es recreación para el alma. Ese es el descanso del que está hablando el Señor aquí. Y conecta con Jeremías, como estamos leyendo, porque dice, si ustedes preguntan por el buen camino, pero también se deciden andar por él, hallará, dice la parte final del verso, descanso vuestras almas. Es exactamente lo mismo. ¿Cuántos quieren descanso para el alma? Yo quiero descanso para mi alma. ¿Usted quiere descanso para su alma, hermano? ¿O ya tiene el suficiente descanso para su alma? ¿O su alma sigue inquieta? Mire, yo solo le puedo ver la carita y sé cómo anda usted. Aquí no hay ninguno que tenga un descanso completo en su alma. ¿O habrá uno aquí que tiene descanso en su alma? Hey, estoy hablando con usted, deje que los hermanos abran ahí para que esto se ventile un poco. Pero ¿habrá descanso completo en el alma? No, hermano. Si todos estuviéramos con el alma recreada, hermano, aquí solo sonrisa de oreja a oreja habría. Yo me sentiría muy tranquilo de predicarles a ustedes, y no como me pasa ahorita, que no me siento tranquilo porque algunos están así, mire. Algunos están muy serios. Pero ¿sabe qué? No hay descanso en el alma porque no estamos caminando en el buen camino. ¿Sabe qué fue lo más terrible que le pasó al pueblo de Israel? Que después de oír al profeta, porque Dios envía intermediarios. No me vaya a entender mal porque no estoy hablando de una nueva doctrina. Envía vasos, como el profeta Jeremías. No baja él, pues. ¿Usted cree que si el Señor se personalizara en este momento, nosotros no nos pondríamos firmes, hermano? Ese que oímos en la profecía, que es nuestro pastor, ¿usted cree que traería palabras solo buenas? Ay, mi chulo, ay, mi chula, ay, mi ovejita linda, ay, mi niña de los ojos. ¿Usted cree que eso vendría a ser el Señor si conociera cómo estamos? Vendría con una palabra fuerte. Nos vendría a sacudir el polvo. Nos vendría a decir, mira, deja de ser religioso. Mira, deja de vivir dos vidas.
Aprende a dar un buen testimonio. Yo no sé qué nos diría, pero nos diría cosas por amor a nuestras almas. Porque todo lo que le escribió al pueblo de Israel, que es sombra y es figura para nosotros, no solamente desde el momento que sale de Egipto, sino que aún todo lo escrito en el Antiguo Testamento que tiene que ver con la historia de ese pueblo, es sombra, es figura para aquellos que hemos alcanzado el final de los siglos. Pero estos dijeron: no andaremos en él. Rebeldes. ¿Cuántos de nosotros nos podemos reconocer en esta mañana rebeldes? Yo me voy a reconocer rebelde porque hay cosas en la Biblia que seguramente no he hecho. Y los que no levantaron la mano también. Porque Dios, a través de su palabra, nos ha mostrado el camino. ¿No es cierto que todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús? Y el Nuevo Testamento habla de Jesús, que es el camino. Le voy a mostrar cómo el corazón del pueblo de Dios está tan enfrascado en las cosas del mundo a través de un ejemplo muy sencillo. Pero usted está dispuesto a ser sincero conmigo. ¿Cuántos ayer vieron las finales de fútbol? Levántenme la mano, sinceramente. Levanten la mano. Todos los que vieron las finales de fútbol. ¿Cuántas hubieron ayer? Hubo una final guatemalteca, hubo una final internacional. Parece que hubieron 3 finales, ¿verdad? ¿Quién se echó las 3 finales? La que se echó las 3 finales no vino. Para algo sirve el Facebook, ¿verdad? Tres partidos son 90 minutos, ¿verdad? ¿Y cuántas tuvieron que ir a penales? 90 más 30 son 120, más el tiempo de penales son más de 2 horas. ¿Cuántas de las ¿Cuánto? 90 minutos más 30 de extras y más los penales son como 2 horas, ¿verdad? ¿Y cuántas de esas finales fueron así? 2. Haga cuentas. Se echaron los que vieron las 3 finales 5 horas, 6 horas tal vez. Y dígame usted si no me arde a mí el corazón cuando me pongo a pensar y cómo arderá el corazón de Dios, que ninguno de nosotros ora 6 horas al día. Ninguno de nosotros lee la palabra 6 horas al día. Ninguno de nosotros viene a la iglesia 6 horas porque hay algunos que solo vienen a la hora del mensaje. Difícilmente, hermano, nosotros ponemos atención y estamos pendientes del reloj. Son las 12 menos cuarto, todavía no se me ha ido el tiempo, así que usted tiene que estar tranquilo. Pero yo me pregunto, ¿cuántas veces he pasado 6 horas orando? Eso es solo una pequeña muestra que el Dios fútbol tomó a la iglesia. Yo le he dicho en repetidas ocasiones que los patojos cristianos solo hablan de fútbol en el Facebook. No los veo hablar de Dios. No los veo hablar de la palabra. Entonces, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Yo le compartía a mi esposa y le decía: ¿sabes por qué la iglesia en Guatemala se está volviendo al Dios mamón? Por la teología de la prosperidad y las iglesias que están predicando teología de la prosperidad. Hay programas de radio cristiano donde los ministros, entre comillas, se ponen a hablar del Real Madrid en lugar de hablar de la Biblia. Se ponen a hablar del Barcelona en lugar de hablar de la Biblia. Se ponen a chistear ahí en los programas de televisión que deben o de radio que deben ser utilizados para predicar de la palabra sobre qué partido les gustó más.
Entonces son los ministros, los responsables en este país, que los jóvenes que todo lo aprovechan y todo lo toman, se estén volviendo al Dios del fútbol. Por eso no me va a extrañar a mí, hermano amado, que la próxima generación sea tan aguada, que la próxima generación de jóvenes sean tan pecadores metidos en la iglesia, que probablemente, si el Señor retarda su venida, será la generación que va a quedarse en la tribulación y que va a soportar los grandes juicios de Dios. Yo sé que este mensaje no es agradable, pero yo lo tengo que sacar. Lo tengo que sacar para que de repente, si alguno todavía tiene oídos para oír, oiga y empiece a sacar los ídolos que ha levantado en su propio corazón. Yo no recuerdo que de joven cristiano, hermano, yo estuviera siendo un fanático del fútbol. Jamás he ido a un estadio y nunca he sido legalista. Pero ¿sabe por qué no he ido? Porque los buenos partidos son el domingo. ¿Sí o no? Para ir a un estadio. Y como por misericordia de Dios el Señor me agarró a los 11 años, desde los 11 años hasta los 52 que tengo, he estado en la iglesia. ¿Y sabe qué? No me he cansado. Eso es gracia de Dios, hermano. No me parece aburrida la iglesia. No me pareció aburrida de joven. Los jóvenes de hoy, hermano, cualquier cosa les atrae. Los jóvenes de hoy, hermano amado, se llaman cristianos y no parecen. Y no solamente los jóvenes, también nosotros los adultos. Si tuviéramos cámara escondida, si fueran los de aquel programa En la Mira y pusieran sus camaritas en nuestras casas y después nos las pasaran aquí a todo color, full color, high definition, y vieran cómo nos comportamos, todos los que estamos aquí nos asustaríamos los unos de los otros, ¿no es cierto? ¿Cómo se asustará Dios? Porque Dios nos ve más allá de lo que nosotros con los ojos humanos vemos. Pero dijeron, no andaremos en él. ¿Será que usted ya dijo eso? ¿Será que usted ya conoce el camino pero ha decidido no caminar en él? ¿Será que usted tiene el camino como teoría? ¿Será que su vida práctica de todos los días no refleja que usted camina en el camino? Y el Señor en su misericordia dice en el verso 17, y puse centinelas sobre vosotros que dijeran, escuchad el sonido de la trompeta, pero dijeron, no escucharemos. Eso es rebeldía. Eso es ser contumaz. Mientras más nos den, más nos van a reclamar, más nos van a probar, más nos van a pedir. Y aquí hay gente sentada en esta congregación que oyeron por años al doctor Ríos, varón elocuente en palabra, varón con palabra revelada, varón con señales, varón respaldado. Y lo oímos. ¿Y dónde se fue todo eso? ¿Dónde está? ¿Solo para que te sientas orgulloso de lo que sabes? ¿Solo para que veas por sobre el hombro a otro cristiano? ¿Qué estamos haciendo con eso? Nos mostraron el camino de una manera maravillosa. ¿Pero qué estamos haciendo con eso? ¿Sabe qué es lo que más nos interesa a nosotros? Tener el dinero para vivir bien. Aunque usted me diga que no. Tener el dinero para vivir en casas artesonadas. Tener el dinero para viajar.
Tener el dinero para vestir bien. ¿Será eso malo? Depende. ¿Dónde está tu corazón? Si eso es lo único que te interesa, te aseguro que lo vas a tener en la tierra. Pero de repente vas a ser paupérrimo ahí arriba. ¿A qué hora irá a terminar el hermano Sergio? ¿Qué culpa tengo yo que alguien lo haya enojado? Dice el verso 19, oye tierra, he aquí yo traigo una calamidad sobre este pueblo. ¿Cuál va a ser la calamidad que va a traer sobre este pueblo? Porque han escuchado, porque dice, voy a traer calamidad sobre este pueblo, el verso 19, el fruto de sus planes. ¿Sabe que Dios nos va a dar el fruto de nuestros planes? Si tú lo que quieres en la vida es ser rico, te va a dar el fruto de tus planes y te vas a volver rico. Y estoy seguro que cuando lo seas, ya no serás miembro de esta congregación. Porque dice que el que anhela enriquecerse cae en tentación y lazo. Ay, hermano, ¿será que ser rico es malo? No es malo. Pero si lo eres a la manera de Abraham, que era un hombre próspero con altar. Pero si estás empezando a ser próspero a la manera de Lot, nunca hizo altar. Y por no haber hecho altar, la prosperidad lo llevó con sus negocios hasta Sodoma. Y ahí se pervirtió su esposa y se pervirtieron sus hijas, al punto que no les importó tener relaciones con su papá. Y engendraron dos pueblos malditos, Amón y Moab. Y son el mejor ejemplo de los salvos como por fuego. Pero la esposa, doña Lota, como diría el doctor Ríos, salió, pero no salió Sodoma de su corazón. Hay muchos cristianos que salieron del mundo, pero todavía se llevaron al mundo en sus corazones. El fruto de sus planes. ¿Cuál es tu plan, hermano? ¿Cuál es tu camino? ¿A dónde quieres llegar? Te lo van a dar, solo que va a ser juicio. Porque el fruto de los planes del pueblo de Israel se transformó en juicio para ellos. Porque no han escuchado mis palabras y han desechado mi ley. Yo voy terminando. ¿Para qué viene a mí este incienso de Sabá? Eso es adoración y alabanza. ¿Para qué me cantan? ¿Para qué me adoran? Le decía Dios a Israel. Y la dulce caña de una tierra lejana. Vuestros holocaustos no me son aceptables y vuestros sacrificios no me agradan. Por tanto, así dice el Señor, he aquí pongo piedras de tropiezo delante de este pueblo y tropezarán en ellas padres e hijos a una. El vecino y su prójimo perecerán. Y mejor ya no sigo leyendo porque nos vamos a poner a temblar. Capítulo 7, verso 25 dice, desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviándolos. Pero no me escucharon, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Cada domingo, cada miércoles, cada viernes que venimos al culto, si solo oímos pero no escuchamos, si solo oímos pero no ponemos por obra, hermano, nos estamos dañando a nosotros mismos. ¿Me está entendiendo? No escucharon mis palabras.
no quisieron hacer caso a mi palabra. Y sobrevino para este pueblo juicio. Yo sé que usted se está preguntando, hermano Sergio, ¿y entonces por qué murió Jesús? Los del Antiguo Testamento tenían sacrificios que hacer por el pecado. ¿Había una manera de poder relacionarse con Dios en el Antiguo Testamento? Sí. Había derramamiento de sangre. Hoy ya no hay derramamiento de sangre de machos cabríos ni de animalitos que cubrían el pecado. Hoy aprovechamos o desperdiciamos la sangre del Cordero de Dios. Hoy aprovechamos o tenemos o pisoteamos la sangre del Hijo de Dios. Y yo no sé si usted se da cuenta, y con eso voy terminando hoy sí, que muchos de nosotros no aprovechamos la gran ventaja que tenemos en relación a los antiguos. Porque hoy el Espíritu Santo nos permite entender la palabra. Nos permite, hermano, tener el poder interno para poner por obra la palabra. Pero muchas veces seguimos decidiendo caminar nuestro camino. Aquí hay personas que tal vez este mensaje los va a definir a seguir su camino. Y yo los tendré que saludar de lejos, porque cada vez se van a ir alejando más del camino. Y tendré que orar por ustedes, esperando que el Señor los haga volver del camino, al camino. Y más que nunca, necesitamos saber cuál es la senda antigua. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros verdaderamente hagamos? ¿Cómo quiere que lo hagamos? ¿Cómo quiere que vivamos? Yo entiendo que el Cordero de Dios vino a la tierra y caminó 3 años y medio, definiendo Él cómo era el camino. Por eso, viéndola a Él, nosotros tenemos que caminar. Él tenía carga por las almas perdidas, tengamos carga por las almas perdidas. Él se preocupaba de los demás y no tanto de Él. Preocupémonos de los demás, no tanto de nosotros. Él se desgastaba haciendo la obra, desgastémonos nosotros haciendo la obra. Él tenía los más grandes sentimientos por el prójimo, tengámonos nosotros también. Hermano, ya no es posible que tú sigas peleando con tu prójimo. Ya no es posible que tú sigas peleando entre hermanos. Ya no es posible que tu corazón siga murmurando. Ya no es posible que sigamos haciendo lo que cada uno de nosotros tenemos que reconocer que estamos haciendo y que no es el camino. ¿Cómo terminamos? Haciendo un llamado al arrepentimiento. Juan el Bautista preparó el camino del Señor. Y yo creo que los ministros de hoy tenemos que aprender mucho de Juan el Bautista. No en su santidad de tipo externa, sino que en el llamado al arrepentimiento que hizo. Juan el Bautista trajo un bautismo de arrepentimiento. El Señor habló de un bautismo con Espíritu Santo y fuego. Y todo eso preparó para que el Señor pudiera encontrar camino, note, camino y calzada para que el Señor caminara. Para que lo alto, el orgullo del hombre se bajara, los montes fueran bajos y los complejos y los problemas del alma fueran subidos. En otras palabras, equilibrio.
Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Ese es el equilibrio. Cada uno mire a su hermano como superior a él mismo. Amados los unos a los otros. Sobrellevad las cargas. Todo eso son sendas antiguas. Todo eso apunta al ejemplo que Jesús nos dio. ¿Cree usted que en esta mañana podemos arrepentirnos? ¿Cree usted que en esta mañana podemos examinar por un momentito, detenernos primero y ser muy honestos delante de Dios? Al fin y al cabo, usted puede hoy, en este momento, ponerse delante de la presencia de Dios y detenerse en su camino. ¿Cuántos en esta mañana quieren venir al frente? Pero óigame bien antes de que pase, para detenerse de lo que está haciendo. Note que el llamado es: paraos. Aún tú que crees que todo está bien en tu vida, tú que tienes ese celo personal, que no hay nadie como tú, aún tú necesitas detenerte en el camino, en tu camino. ¿Cuántos en esta mañana reconocen que están siguiendo su camino y no necesariamente el camino? ¿Habrá alguien? Qué maravilloso que todos estén bien. Yo he predicado la palabra, y si la palabra no te redarguye, si la palabra te indica que estás en el camino, en todos los aspectos de tu vida, yo me alegro, ojalá que sea así. Pero si tú reconoces, si reconocemos, si hoy tan solo nos detenemos y miramos con los ojos del Espíritu, hoy el Espíritu te puede mostrar dónde estás. Tal vez has creído que estás bien. Tal vez has creído que estás caminando en el camino, tal vez en un camino religioso. Tal vez yo mismo he pensado que estoy bien. Ninguno es inmune a alejarse del camino. Es más, todo el trabajo del enemigo de nuestra alma es movernos un poquito en la dirección sin que nos demos cuenta, para sacarnos del camino. Y con los meses, con los años, podemos encontrarnos en un lugar tan lejos del camino. Pero mientras hay vida, hay esperanza y tenemos la oportunidad de retomar el camino. Por eso, deja que el Espíritu te muestre dónde estás, qué tanto te has alejado, o si estás muy cerca. Pregúntale hoy al Espíritu por la senda antigua, por los principios eternos de Dios, y Él seguramente te hablará, nos hablará y nos dirá si estamos en los principios de Dios
No si los conocemos, no si los hemos aprendido, no si los podemos enseñar, no si los podemos predicar. No, la pregunta es: ¿estamos en la senda antigua? ¿Hemos encontrado el buen camino? Y una cosa más importante, ¿estamos caminando en el buen camino? Yo te voy a decir algo que te va a servir siempre de brújula. Caminar en el camino que es Cristo siempre es un camino con ruta opuesta al camino del mundo. Ese camino se define como una senda angosta, difícil de transitar. Y la Biblia define que los caminos del hombre